lectura bíblica. Después de la lectura, nuestro hermano Elifonso estará trayendo la palabra de esta mañana. Abramos nuestras Biblias a Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. Let's open up our Bibles to John chapter 12, verse 44 and forward. Este va a ser el versículo principal del sermón que proviene. Juan capítulo 12, versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me vea, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella, la luz, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. John chapter 12, verse 44 says, Then Jesus cried out and said, He who believes in me, believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me, sees him who sent me. I have come as light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me the command. What should I say, and what should I speak? And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. Amen. Que comenzamos los ancianos al otro y nomás los estaba probando, brother. Okay, I was just testing you. Bienvenidos a todos ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia. Y también le queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook. Una vez más, gracias por su sintonización a este programa. Y le rogamos que usted venga y nos visite cuando tenga tiempo. También le invitamos para que, si acaso quiere estudiar más de la palabra del Señor, que visite nuestro canal de YouTube, bajo la Iglesia de Cristo en Edinburgh, y ahí va a encontrar toda la información que usted necesita concerniente a nosotros. En los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando la palabra del Señor y un tema en particular concerniente a la palabra. Hoy será el último tema. Ahorita que iba la hermana para allá con el niño, me acordé de un señor, ¿verdad? Que su niño se estaba portando mal. Y lo levantó y lo llevaba derechito para el cuarto. Ya lo había llevado como 3 veces. Y el niño iba grite y grite, y luego de repente se paró y dijo: Oigan, oren por mí. Porque su padre le iba a dar una buena paliza, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la palabra.
Es un tema que hemos estado escuchando durante este mes y lo hemos estado estudiando concerniente a lo que dice la Biblia. Ya hemos visto varias cosas concerniente a este tema de la palabra. Sin embargo, hoy en esta ocasión he escogido Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Porque aquí miramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando una cosa concerniente a la palabra. Y es de que la palabra es la que nos va a juzgar en el día de juicio. Once again, we want to welcome each one of you this morning to our Sunday morning worship service, especially those of you that are viewing us through means of Facebook. We're so happy that you have taken the opportunity to be with us through these means. On Sunday mornings, we have chosen a theme, and the theme is the Word of God. And we have been looking throughout the month of March concerning the Word of God. And this morning I have chosen John chapter 12 and verse 44 through 50 because it is a pericope that is relating to us what I want to study with you this morning. And it is concerning that the Word of God is going to judge us in the judgment day. And you will notice as the pericope was read that Jesus Christ proclaims to us, communicates to us in verse 48 that this is what's going to take place. That his words are going to be the one that are going to judge us at the judgment day. Si así es, entonces quiero yo estudiar primeramente con nosotros de que el Señor ha escogido un día en el cual todo este mundo será juzgado. Y miramos nosotros que esto lo enseña a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, y miramos nosotros Eclesiastés capítulo 3 y versículo 17, considere pues lo que dice ahí el escritor. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 y versículo 17, miramos que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aquí está Salomón, un hombre que Dios escogió como rey en el Antiguo Testamento, declarando por medio de inspiración de que vendría un día de juicio. Pero cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, miramos nosotros primeramente en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, pero quiero leer solamente el 12, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 14 y versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Está implicando un día de juicio. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10 dice así. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por último, le quiero leer Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que muestren una sola vez, y después de esto, el juicio. Estos versículos claramente nos dan a entender de que la Biblia nos está comunicando concerniente a que existe o existirá un día en que todos nosotros seremos juzgados. Y miramos nosotros que ese día seremos juzgados por medio de la palabra de Cristo. Whenever we go into the Bible and we study the Bible, we notice that there are several passages within the Bible that concludes or brings us to the idea that there's going to be a final judgment day. For example, I'm not going to read the scriptures in English,
but I will cite them in order that you may write them down and later on read them at your leisure time. In the book of Ecclesiastes, chapter 3 and verse 17, we notice there that Solomon, one of the kings of Israel at that particular time, writes to us that there's going to be a judgment day. Whenever we go into the New Testament, we notice first of all in Romans chapter 14 and verse 12, that it is making reference, the Apostle Paul is making reference to a final judgment day. And then we go into 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. And we notice also that the Apostle Paul further says that each one of us is going to be before the throne of God, and that we are going to be judged, and of course we're going to be judged according to the words of Jesus Christ. And finally we have Hebrews chapter 9 and verse 27, where the writer to that book relates to us that there is going to be a judgment day. And first of all, it mentions that first of all, some of us are going to die, but nonetheless, we will be present at the judgment day. So this morning, I would like to study with you concerning the judgment day, that we're going to be judged according to the words of God. But before we do so, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a Dios en oración, hermanos. Señor y bendito Dios, Padre eterno, le damos gracias en esta mañana, eterno Dios, porque usted nos ha proveído la oportunidad, eterno Dios, para poder estudiar una porción más de su palabra. Y gracias, eterno Dios, porque me ha dado el privilegio a este servidor suyo de poder comunicar su palabra. Y al hacerlo, eterno Padre, le ruego pues que usted me ayude para que lo pueda hacer con aquella facilidad, eterno Dios, de poder presentar sus conceptos y argumentos bíblicos de una manera, eterno Padre, que todos nosotros lo podamos entender. Le ruego pues por aquel que habrá de escuchar, que quite todo impedimento, todo estorbo de su mente, para que así deje que su palabra, eterno Padre, llegue a su mente y a su corazón. Y al entenderlo, eterno Padre, que pueda llegar al punto de asimilar todo lo que ha aprendido de usted en esta mañana, eterno Dios, en su propia vida. Le ruego pues que usted recoja su fruto. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to be able to come before thy throne, Father. Foremost, I am content, Father, that you have chosen thy servant to be able to be the one that will be heralding your word at this particular time. As I do so, Father, I ask that you will give me a recollection of things that I have studied, things that you have put in my mind and heart, Father, and that I can be able to communicate them in such a manner that no doubt, no confusion, Father, will rest in the minds of those that will hear. And in doing so, Father, I ask that you will be with them, that they will listen attentively to those things that you have to say to them, that they may be able to understand them, Father. And in doing so, that they may be able not only to understand them, but to be able to assimilate them in their life in such a manner that they will bring honor and glory to thee. I ask that you will bring forth thy fruit. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray these things. Es por medio de Jesucristo que oramos esto. Amén. Amén. El día de juicio, hermanos, nadie sabe cuándo va a llegar. Y a consecuencia de la tardanza del día de juicio, entonces miramos nosotros que en el tiempo de los apóstoles, había personas que se burlaban de todo esto. Lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y versículo 4. Los burladores decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y estoy seguro que hoy en día también hay personas que tienen este mismo pensamiento, que creen que el día de juicio no va a venir.
sino que esto solamente que nosotros, quienes predicamos y enseñamos la palabra del Señor, venimos a fabricar para inculcar temor a las personas, para que así ellos se vuelvan personas religiosas. Pero esto es lo que, esta no es nuestra intención, sino que la intención nuestra es de preparar a la gente para que así vengan a ser irreprensibles delante de Dios cuando llegue ese día. Esto es lo que el apóstol Pablo nos declara en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro apóstol lo dice de esta manera, en segunda carta de Pedro, donde estamos ahorita, capítulo 3, y versículo del 11 en adelante, dice así. Bueno, empieza el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y este es el día en donde habrá de ocurrir el juicio, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros? Y aquí es en donde yo quería hacer énfasis. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tratamos de enseñar a la gente, que tienen que vivir una vida irreprensible, una vida piadosa, una vida santa. Y la vida irreprensible y la vida santa y piadosa únicamente puede resultar cuando la palabra del Señor se viene a inculcar en la vida de tal persona. Y esto es lo que hacemos. Predicamos la palabra, predicamos lo que la Biblia dice, pero el resto de la responsabilidad depende de la persona que oye. Si acaso quiere asimilar todo aquello en su propia vida para que pueda llegar a este punto del cual la Biblia declara, irreprensible, santa y piadosa manera de vivir. Solo que nosotros no predicamos la venida de Jesucristo para inculcar temor, sino que únicamente para que pueda ver la persona la urgencia concerniente a vivir una vida irreprensible, piadosa y santa en este mundo. Y la palabra del Señor es lo único que puede llevar a la persona a este punto. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que este día es un día que habrá de ocurrir. Whenever we read the Bible, we notice that there is such a day that will come our way. But you know, it has taken a long time. Whenever we look at the history of the Bible, and we look at the date when the world began, when the world was created, up to the point that we are now living, 2022, we notice that many years have gone by. And therefore, there are people that will mock God. People that will say that God is a liar, that God is not truthful. Well, such is not the case. Because whenever we go to the Bible, we notice the Bible says that God is truth and that God is not a liar. Titus chapter 1 and verse 3 makes reference to the fact that God is not a liar. And therefore, there are people that encourage other people to mock God because of that. And such was the thing that happened in the day of the apostles. For example, when you read 2 Peter chapter 3 and verse 2 and following, you will notice there that they were mockers at that time. And they were mocking the Christians and they were mocking God because Jesus Christ, the final judgment day, had not arrived yet. And I know that there are some people nowadays that say that. And whenever we preach concerning the final judgment day, these people get it all wrong. They say, well, they're preaching the final judgment day,
and they will preach that the world will come to an end because they want to inject fear in you. And they want you, because of that fear, to be able to be obedient to God. Such is not the case. We never inject fear in people in order for them to be religious. We preach the Word of God, and the reason why we preach the Word of God is in order for people that are in sin in this world to be able to live a blameless life, to be able to live a pious life, to be able to live a holy life. Whenever you go to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, you will notice there that this is what the Apostle Paul brings across whenever you read this verse. Whenever you go to 2 Peter chapter 3 and read from verses 10 on following, you will notice that the Apostle Peter also makes this reference. It is not to inject fear in people, but it is to make them aware that their life has to be blameless. Their life has to be pious. Their life has to be holy upon this earth. Because when Jesus Christ comes, that's who he's coming for. And those are the people that he will be taking with him to heaven. You know, heaven and hell are not inhibited at this time. There's no people in hell. There's no people in heaven. Some people have the wrong idea. But there's no people in hell and there's no people in heaven. All the souls that die, they go to an intermediate place called Hades. And from that point on, then God draws forth the souls in order to be judged. But we'll get to that later. Pero vamos a ver primeramente, hermanos, que ¿a quién es el quien Dios ha designado para que sea el juez en este tiempo del juicio final? Y para esto vamos a Hechos capítulo 17 y versículos 30 y 31. Porque ahí miramos nosotros que Lucas, el escritor de este libro, nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Lucas el escritor escribe, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. No menciona nombre, pero noten las inferencias que encontramos en el versículo 31. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. ¿Por causa de qué varón hemos obtenido nuestra fe? Y es por medio de Jesucristo. Y luego dice, a todo con haberle levantado los muertos. Eso es otra evidencia que está hablando de Jesucristo. Solo que a Jesucristo es el cual él, Dios, el Padre, ha puesto sobre juez en el día de juicio. Hay otros versículos que podemos usar, por ejemplo, Hechos capítulo 10 y versículo, Hechos capítulo 10 y versículo 42, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y nos mandó que predicase al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Otra vez está hablando de Jesucristo. Si usted lee todo el contexto, el autor está hablando de Jesucristo. Pero noten, el que Dios, el Padre, ha puesto por juez de vivos y muertos. Solo que Jesucristo es el cual habrá de venir para juzgar a todo el mundo. Antes de que Jesucristo ascendiera hacia el cielo, en Hechos capítulo 1 y versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto hace referencia a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor,
todavía hablando de Jesucristo, este párrafo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Solo que no nos podemos equivocar. Existe un tiempo cuando el día del juicio final se habrá de establecer. No importa lo que los burladores digan, no importa lo que enseñen los ateos, no importa lo que enseñen los escépticos, no importa que enseñen nadie, Jesucristo habrá de regresar. La Biblia lo declara. Y cuando Él regrese por segunda vez, va a venir sentado en su trono en las nubes. El libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11, note lo que dice la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11, dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Va a venir en su trono y Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, miramos nosotros que este día va a ocurrir. Once again, whenever we go into the scriptures, we notice that first of all, we need to establish who is going to be the judge at this particular time. Is it going to be God or is it going to be Christ? Because I say this because there's a lot of people that wants to confuse our mind. For example, they go to Romans chapter 14 and verses 10 through 12. And then they go to 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. And if you notice that those two verses, in one verse it says that God will judge us, and the other verse says that Christ will judge us. Well, Christ is God. And we notice that it is making reference to the same person. There is no confusion, there is no error in the Bible, but they want for us to see that there's error in the Bible and there's confusion. Therefore, we should not believe what the Word of God says. But the conclusion is, concerning the Scriptures, that Jesus Christ is the man that has been designated, or the person that has been designated by the Father to be the judge. We go to Acts chapter 17 and verse 30 and 31, and we notice there that it's making reference to Jesus Christ. When we read this passage, we notice that these verses are inferring that Jesus Christ is the judge. Now, there's other passages that clearly states that Jesus Christ is the judge. For example, Acts chapter 10 and verse 42. And we notice that it is making reference to Jesus Christ. Jesus Christ is the judge that will come to judge us at that particular time. Now, you know, we know that sometimes we enter into suspense because we want to figure out what's going to happen at that particular time. There's going to be no surprises. God has already told us that He is going to judge us by the words in this book. That's it. That's it. Whenever we are in the throne, whenever we are before Jesus Christ, sitting on His throne, He is going to open His book. Miren, miramos nosotros que en el tiempo de juicio, hermanos, no va a haber ninguna sorpresa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Y mucha gente nos pone en suspensa. Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el día de juicio. Sabemos lo que va a pasar en el día de juicio. Y déjeme decir lo que la Biblia enseña lo que va a pasar en el día de juicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vosotros, la iglesia, vamos a ser juzgados primero. Es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Note lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Solo que punto. El juicio va a empezar por la casa de Dios, va a empezar por nosotros.
Pero aquí en este versículo, noten que también dice, va a haber juicio a los justos y no justos, a los que no obedecieron al Señor. Y miramos nosotros que esto es, pues, lo que va a ocurrir en aquel entonces. Las obras nuestras, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Note lo que dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, ya sabemos, todo lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, vamos a ser juzgados por Dios. ¿Con qué? Con la palabra, con la Biblia. Solo que no va a haber sorpresa. Todos conocemos bien. Y sabemos bien, ya hemos leído, ¿verdad? Anteriormente que la palabra es el estándar absoluto de Dios. Es la verdad absoluta. No hay nada más. Entonces, para que se venga a constituir malo, es decir, malas obras, tiene que violar el estándar o la norma que Dios ha establecido, que es la palabra de Dios. Entonces conocemos bien que si acaso yo no obro conforme a la palabra de Dios, he hecho algo malo. Ahora, puedo corregirme, se puede corregir todo esto, y claro que esto es lo que el versículo 30 de Hechos capítulo 17 dice. El tiempo de ignorancia ya se ha terminado. Ahora Dios espera que todos vengamos al arrepentimiento. Y esto lo vuelve a explicar 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Note lo que dice. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Y a cuál es la promesa de la cual está hablando aquí el Señor? De la segunda venida de Jesucristo, de la destrucción del mundo, del juicio final. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Solo que otra vez miramos nosotros este concepto. Entonces miramos que no va a haber sorpresas en el juicio final. Nosotros conocemos exactamente lo que va a pasar. Yo como cristiano, usted como cristiana va a ser juzgada primero, conforme a la palabra de Dios. Los que no han aceptado a Cristo Jesús, los que están viviendo en el mundo conforme a la corriente del mundo, ustedes van a ser juzgados conforme a sus obras. Y sus obras no están de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no vive irreprensiblemente, usted no vive piadosamente, usted no vive santamente. Piensa que vive de esa manera, pero cuando se compara su vida, no con mi vida, sino cuando compara su vida con lo que dice la palabra del Señor, va a caer corto. Porque la Biblia le va a enseñar algo diferente. Y cuando le enseña algo diferente, ese es el momento cuando usted debe de procurar para hacer cambios en su propia vida. Para que venga a actuar conforme a la palabra de Dios. Y para que así ya entonces tenga el pleno conocimiento de que ya, viviendo conforme a la palabra del Señor, usted va a alcanzar el cielo. Miren, un hombre que vivió una vida terrible, un hombre que un hombre que mató cristianos, un hombre que persiguió la iglesia, un hombre que hizo sus barbaridades tremendas en aquel tiempo, que es Saulo, antes de convertirse a Pablo como apóstol. Note lo que él viene a decir ya cuando ya estaba cerca de su muerte. En 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 y 8, note lo que dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará mi Señor o el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Noten, él con toda confianza dijo, yo voy al cielo.
Dios me ama. He peleado la buena carrera. He peleado la buena batalla. He hecho todo lo que el Señor me dice. Por lo tanto, me está guardando algo en el cielo. Y no solamente a mí, sino que todo aquel que ama al Señor. Solo que si lo pudo hacer con el apóstol Pablo o con Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo, también lo puede hacer con cualquier persona que viva en este mundo. Whenever we look at the Bible, we notice that there will be no surprises at the judgment day. Because God is going to judge each person that will appear before his throne according to the word of God, according to the words that he has spoken. As John chapter 12 and verse 48 says. There will be no surprises. For example, in 2 Peter chapter 4 and verse 17, it says that we, the church, are going to be judged first. But it also says that the whole world is going to be judged as well. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, it says that all will appear before the throne, and all will be judged. According to what? The works that we have done on this earth, whether it be good or bad. But we notice that there will be no surprises. And what constitutes bad and what constitutes good? It is the Word of God. See, the Word of God is the absolute truth. It is the standard. You measure your life not according to my life or to the life of nobody else, but you measure your life according to what the Bible says. That's where you're going to find out if you're wrong or right. And if you're wrong, God has given you opportunities to come to repentance. That's what Acts chapter 17 and verse 30 makes reference to. Another passage is 2 Peter chapter 3 and verse 9. In repentance, we change what we are doing wrong, and we are now trying to do what is right. And from that point on, God doesn't see the wrong that you have done in life. According to Hebrews chapter 8 and verse 12. He no longer sees that wrong because now you come to the point of repentance. And this is obvious in the life of Paul. Saul, as he's called first. This man was a terrible man. When you read his life as someone that persecuted the church, as someone that killed Christians, as someone that did terrible things to the church in Christ, you notice that afterwards he is able to have the audacity to be able to say that he has finished the race and that he is going straight to heaven, not only him, but also all who love the Lord. What happened in his life? He repented. He came to repentance, and therefore he was converted into the Word of God, and he tried to live a blameless, a pious life, a holy life in the presence of God. And now he has the confidence to say, I'm going to heaven with God because I've done everything that the Bible or the Word of God teaches me. So, whenever we come to that point in the judgment day, what will be your status? Así que, hermanos y amigos, cuando lleguemos al punto de ser juzgados en aquel momento, ¿a dónde va a ir usted? Usted lo sabe ya. Nadie se lo tiene que decir. Usted sabe a dónde va a ir. Porque ya conoce la palabra de Dios, ya conoce a Dios. No va a haber sorpresas. La palabra le da a entender a dónde va a ir. Y no crea que por simplemente que muera antes de que venga el juicio final, se va a escapar. Porque en Juan capítulo 5, versículo 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de Dios así. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En ese momento, todos los muertos van a resucitar, no importa dónde estén. Algunos se ahogaron en el mar, Apocalipsis capítulo 20, note lo que dice,
la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme o según sus obras. Ahí está. Nadie se va a escapar. Si Dios tiene el poder de darnos un espíritu y hacernos que nazcamos a este mundo, Dios tiene el poder para volver a resucitarnos del sepulcro para ser juzgados. El alma no muere. Lucas capítulo 16. Y se vuelven a juntar y entonces hay pronunciación de juicio. Y noten lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 25 y versículo 34 dice la palabra del Señor. Entonces el rey, y este rey se refiere a Jesucristo, el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41, dice la palabra del Señor. Entonces dirá a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que usted sabe. Yo sé. ¿Voy a ir con el diablo y los demonios y el falso profeta? ¿O voy a ir con Dios? No va a haber sorpresas. Pero la decisión es de uno. Y la decisión se hace aquí en la tierra. No se hace después de que estemos muertos. ¿Cuál va a ser? ¿Y cuál es su decisión? En esta mañana hay oportunidad para poder reversar, si acaso hay una dirección en la cual tú te encuentras y vas, de regresar eso y caminar en el camino que la Biblia presenta. Pero únicamente tú puedes hacer esa decisión, nadie te la puede hacer. And another thing that we notice here in the Bible is that it makes reference that there will be no surprises. You know, and I know where we're going. Are we going to hell or are we going to heaven? There's no people in heaven right now. There's no people in hell. It is when Jesus Christ comes that he will be judging, and then at that particular time, people will go to these places. Matthew chapter 25 and verse 34, he is making reference to the people that will go to heaven. Matthew chapter 25 and verse 41, he is making reference to people that will go with Satan and the demons. See, right now they're reserved. 2 Peter chapter 2 and verse 4, they're reserved in prisons of darkness. That's Hades. But whenever Jesus Christ comes, they will be transported to hell. Revelation chapter 20 and verse 9 and 10 speaks of that. So we know. There's no surprises. It is written plain and clear in the Bible. The only thing is that we need to understand it. We cannot force you to make a decision. The decision is yours. But at least you know that there will be no surprises. You remember when in Luke chapter 16, this man that's in torment, and he asked God, I don't want my brother to come here where I'm at. Can you send someone to tell him not to come over here? And what was the response? They have the Word of God. They have the Word of God. They can read for themselves. They can understand, and they will know. So this morning, if you're subject to the invitation, we invite you to come and make things right with God. En esta mañana,
Si estás sujeto a la invitación, te invitamos para que pases al frente y hagas las cosas bien con el Señor. Y me refiero a todos, porque todos estamos en la posición que vamos a ser juzgados por Dios. Entonces nos ponemos de pie y entramos un canto de invitación. Yes, sir. Salvador, a ti me rindo. Himno número 33. Si estamos listos, cantemos. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados lo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier. Y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados lo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas